Agradezco la invitación que el Club de Encuentro Manuel Broseta me ha hecho para manifestar mi modesta opinión sobre una cuestión tan poliédrica como el modo en que la sociedad civil puede contribuir a la recuperación y mejora de nuestra sociedad después de la pandemia. La pandemia del COVID-19 y sus secuelas económicas y sociales acabarán superándose, como tantas veces ha sucedido en la historia con otras pandemias. Sin embargo, mi escepticismo es notable en lo referente a la optimización de esta recuperación. Para minimizar los efectos colaterales y reducir el tiempo para la reparación de los daños, la sociedad civil debería empoderarse y tomar las riendas. Las medidas que es necesario implementar necesitan de un esfuerzo colectivo, talento, sensatez y eficiencia que estimo improbable sean adecuadamente encauzadas por quienes lideran las instituciones públicas. Atajar la epidemia de ineficiencia, soberbia y estupidez que tanto afecta a dichas instituciones debería ser una prioridad siempre, pero especialmente tras la salida de una crisis tan grave como la del COVID-19. Buenos días. Esta es una época de crisis. Bienaventurados los que han evitado la frustración, porque suyos serán los descubrimientos. Cómo percibimos los riesgos y la probabilidad de sufrir incidentes adversos son rasgos muy subjetivos de las personas que pasamos con facilidad de pensar que son inevitables a improbables cisnes negros que no van a suceder. Nuestra responsabilidad como sociedad civil en este momento de crisis es múltiple. Debemos, creo, por un lado, cuidar de no exponernos a riesgos innecesarios, prevenir desgracias personales, buscar nuevas oportunidades de desarrollo, consolidar una red eficiente de colaboraciones, promover la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, exigir una total transparencia en las fuentes de datos, reclamar justificaciones a quienes toman decisiones, respetar y honrar a los afectados. No es fácil, tampoco es imposible. Buenos días. Estamos en estas fases finales del desconfinamiento que esperemos que lleguen realmente de forma precoz, y hay que hacer un punto de inflexión a la hora de analizar cuáles tienen que ser nuestros retos como sociedad civil de cara al futuro que se nos presenta. El problema sanitario está ya resuelto, sigue siendo esto un problema de salud pública, pero el único reto sanitario es cómo nos enfrentaremos a una segunda y a una tercera ola. Sin embargo, y desde un punto más de visión global, como sociedad vamos a tener que empezar a hacer algún tipo de elección, algo en lo que no se ha reflexionado en los últimos años y que empieza a ser relativamente importante. Y es tratar de reconocer cuáles tienen que ser las líneas de inversión de cara a nuestro futuro como sociedad. Tenemos que seguir invirtiendo en un sistema de máximos a nivel de salud, o tenemos que pensar en que hay otras cosas relativamente más importantes a largo plazo y que van a hacer de nosotros una sociedad mejor, más justa y sobre todo más preparada para los retos del futuro, como puede ser invertir tanto en investigación como en educación. Yo creo que este va a ser un balance importante a realizar y tratar de buscar cuál es la mejor forma de consolidarnos como sociedad y como nación. Un abrazo a todos y que este confinamiento acabe pronto.